Buenos días, hermanos. Gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana. Como ven, es un mensaje pregrabado, pero espero que salga de igual manera, según la voluntad de Dios. La semana pasada concluimos nuestro estudio del Evangelio de Marcos y hoy vamos a comenzar un nuevo estudio en el libro de Oseas. Oseas es uno de los profetas menores. Vamos a estar en el Antiguo Testamento por un rato mientras estudiamos este libro, que en realidad es una historia de amor. No solamente ilustra el amor de Dios hacia nosotros y cómo Oseas vive ese amor que Dios nos demuestra a nosotros en su vida personal. Como les había mencionado, Oseas fue un profeta menor y su propósito fue demostrar este amor que Dios tiene por su pueblo pecador, por nosotros. Aunque vamos a leer varias referencias aquí de Oseas hablándole al pueblo de Israel, tú y yo nos podemos poner en esa posición. Tú y yo tenemos que ponernos en esa posición del pueblo de Israel, porque eso es lo que Dios hizo por ti y por mí. Este libro fue escrito alrededor del año 715 antes de Cristo y describe los sucesos del año 753 al 715 antes de Cristo. El ministerio de Oseas comenzó durante un tiempo próspero de Israel. Todo estaba marchando bastante bien. Israel era el reino del norte, Judá era el reino del sur, aunque ellos habían tenido un poco de problemas y había un poco de conflicto. Los dos tenían enemigos comunes y de igual manera se ayudaban mutuamente. Pero moralmente este pueblo estaba pudriéndose. Y de nuevo, tú y yo nos tenemos que poner en la misma posición de Israel. Porque aunque a lo mejor nosotros estemos aprovechando, estemos disfrutando de prosperidad, hoy en día las cosas no nos van tan mal, tenemos a nuestros enemigos a un lado. Si tú y yo no estamos sólidos en nuestra relación con Dios, si tú y yo en realidad no estamos comprometidos con Dios como lo debemos hacer, moralmente vamos a estar pudriéndonos. En la relación entre Oseas y Gomer, Oseas representa a Dios y Gomer nos representa a nosotros mismos. Hay unos temas principales que vamos a ver a través de nuestro estudio del libro de Oseas. Uno de ellos es el pecado. Si nosotros no le somos completamente fieles a Dios, pecamos. Dios tiene que ser nuestro amor. Dios tiene que ser lo primordial en nuestras vidas. Dios debe ser lo primero, todo lo demás tiene que ser secundario. Otro tema principal que vamos a ver es el castigo. Este es el resultado de nuestra rebelión o de nuestra ingratitud contra Dios. Nadie puede escapar el juicio de Dios. Alguien siempre va a tener que experimentar su juicio. Para nosotros que somos creyentes no tenemos que experimentar esa ira como vimos a través de nuestro estudio de Marcos. Jesús pagó esa deuda por ti y por mí que tú y yo tanto merecíamos. Jesús experimentó la ira de Dios, experimentó esa separación de Dios para que tú y yo, si lo aceptamos y clamamos que Él es nuestro Señor, no tenemos que experimentar su juicio. Otro tema que vamos a hablar es el amor de Dios. El Señor nos busca con su amor inagotable. Él es tierno, Él es leal y Él es eterno. Dios nos ama sin importar lo que tú y yo hayamos hecho. Él sabía que nosotros íbamos a tener una relación a lo mejor un poco áspera de Dios y vamos a lo mejor tener una relación un poco indiferente con Dios. Incluso Dios envía a su Hijo sabiendo que nosotros lo íbamos a rechazar a Él. Envía a su Hijo para que muera por nosotros sabiendo que nosotros lo íbamos a rechazar a Él. Pero sin importar eso, nosotros estamos aquí hoy. Sin importar, Dios está aquí hoy demostrándonos ese amor. La restauración es el último tema que vamos a ver, que es uno de los temas principales, porque los que regresan a Dios tienen esperanza. Dios anhela reconciliarse con los que le han sido infieles y hoy es el día de regresar a Él. No podemos esperar para mañana, no podemos esperar para la próxima semana. Hoy es el día para que tú y yo nos podamos reconciliar con Dios. Hoy es el día en el cual tú tienes que tomar la decisión de reconciliarte con Él. Vamos a orar antes de comenzar con nuestro estudio y arrancamos. Padre amado,
Gracias, Señor Dios, por el día que tú nos das, Señor, el privilegio de poder estar aquí en tu casa, Señor Dios. Padre, te pido que seas tú quien hables a través de mí en este día, Señor amado, que sean tus opiniones y tus pensamientos, Señor, comunicados a tu pueblo, Señor, y por todos aquellos que nos escuchan, Padre. Pido lo mismo por cada iglesia, Señor, cada maestro, cada predicador, Señor, que hoy en día expone tu palabra, que seas tú quien hables a través de ellos, Padre. Y siempre recordando, Señor, a nuestros hermanos y hermanas que están en medio de conflicto o en medio de persecución, Señor, por tu nombre, que ellos puedan sentirse firmes y plantados, Señor, sabiendo que tú cuidas de ellos. Pido esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok, Oseas capítulo 1, vamos a leer del verso 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. El Señor le dio este mensaje a Oseas, hijo de Berí, durante los años en que Usías, Jotam, Acaz y Ezequías eran reyes de Judá, y Jeroboam el segundo, hijo de Joas, era rey de Israel. Cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta: Ve y cásate con una prostituta o una mujer promiscua, dependiendo de su traducción, de modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. Esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y al rendir culto a otros dioses. Así que Oseas se casó con Gomer, hija de Diblaim. Ella quedó embarazada y le dio un hijo. Entonces el Señor dijo: Ponle al niño por nombre Jezreel, porque estoy a punto de castigar a la dinastía del rey Jehú para vengar los asesinatos que cometió en Jezreel. De hecho, pondré a fin a la independencia de Israel y acabaré con su poderío militar en el valle de Jezreel. La historia de Oseas resalta los paralelos entre la relación de Dios con la nación de Israel. Pero de nuevo, no es solamente con la nación de Israel, sino con nosotros hoy en día. Tú y yo tenemos que volvernos a poner en la posición de Israel. Dios es el esposo que ama a su esposa, aun sabiendo que ella le va a ser infiel. Y aunque los israelitas habían hecho un pacto con Dios, lo abandonaron para rendir culto a otros dioses. Y por eso en el verso 2, el Señor le dice a Oseas: Ve y cásate con una prostituta. Dios quiere usar a Oseas y a su familia como un ejemplo de lo que el pueblo de Israel está haciendo en su relación con Dios. Y mientras nosotros estudiemos este libro, tenemos que examinar nuestra propia relación con nuestro esposo espiritual, quien es Cristo. Cómo nosotros nos comportamos con Él, cómo nosotros actuamos hacia Él, cómo nosotros nos dirigimos hacia Él. ¿Estamos pendientes? ¿Somos cuidadosos? ¿Queremos hacer y cumplir su voluntad o solamente queremos hacer nuestra propia voluntad? Queremos tenerlo a un lado, pero también tener a las otras cosas que nosotros queremos tener por otro lado. Tú y yo tenemos que examinar nuestra relación con Cristo. Y el verso 2 nos da por la cabeza cuando lo leemos: Ve y cásate con una mujer promiscua, de modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. Dios le da instrucciones a Oseas que muchos de nosotros no la aceptaríamos. Dios muchas veces actúa en nuestras vidas de forma sorprendente, pero es para que Él pueda hacer un punto no solamente en nuestras vidas, sino en las vidas de los demás. Y lo que le pide a Oseas, yo creo que incluso a nosotros, muchos hoy en día preferiríamos morir antes de casarnos con una mujer o un hombre promiscuo. Preferiríamos hacer cualquier otra cosa que hacer eso, porque sabemos la vergüenza que a lo mejor la gente podrá decir o cosas acerca de nosotros. Y Oseas sabe y reconoce de que antes de que se casara su esposa le iba a ser infiel, y lo sabe porque Dios mismo se lo declara. Pero en obediencia Oseas lo hace. Si nuestro compromiso con Dios es genuino, no importa lo que Dios nos vaya a pedir a nosotros, tú y yo lo haremos sin importar cómo nos podamos sentir. Nos podemos poner en los zapatos de Oseas y podemos imaginarnos de nuevo que él iba a pasar a lo mejor vergüenza, a lo mejor sus familiares le dijeron: ¿cómo te vas a casar con una mujer así? ¿Sabes lo que ella a lo mejor está haciendo? ¿Cómo su vida ha sido anteriormente? Pero de igual manera Oseas deja todo eso a un lado y sigue la instrucción de Dios, porque sabe que es mejor quedar bien con Dios
que con las demás personas. Es mejor quedar bien con nuestro Señor que con el mundo que nos pueda rodear a nosotros. Y aunque esto sea algo difícil de aceptar, si te dices ser creyentes, si decimos ser creyentes, tú y yo tenemos que poner la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Para nosotros es difícil reconciliar también la idea de que Dios le exigió hacer algo así a Oseas. ¿Cómo Dios le va a pedir a su siervo, aunque él no era un sacerdote, cómo le va a pedir a un profeta que él haga algo así? Pero a menudo las circunstancias excepcionales requieren obediencia excepcional. Y de nuevo, cuando Dios trata de hacer un punto en nuestras vidas, cuando Dios trata de enfatizar algo en tu vida, es no solamente para tu beneficio, sino para el beneficio de las demás personas que te rodean. Muchas veces la explicación del por qué es poco preciso. En el verso 2, el Señor le dice a Oseas, esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta. Pero el punto no es entenderlo todo, sino obedecer. Fielmente Oseas hace lo que Dios le pide y se casa con Gomer y tiene hijos. Nuestro amor a Dios debe ser lo que guíe nuestra relación con Él, sea fácil o sea difícil. Tú y yo en realidad no podemos pensar que nuestros sentimientos van a ser heridos. Si Dios te pide hacer algo, en obediencia tenemos que cumplirlo. Si Dios me pide hacer algo en obediencia, tengo que cumplirlo. Y no es que a Dios no le interesen mis sentimientos, no es que a Dios no le interesen tus sentimientos, pero a Dios prefiere que tú y yo seamos obedientes a Él porque Él tiene algo mejor para todos nosotros, incluso cuando no pareciera en el momento ser algo espectacular. Tú y yo nos podemos imaginar que Oseas estando en este punto dice, ¿cómo es que voy a hacer eso? ¿Cómo es que voy a tener hijos? ¿Cómo es que voy a poder seguir hacia adelante en la obra que Dios me ha dado a mí? Y aunque él tenía estas dudas y el texto no nos da más detalles acerca de cómo Oseas se sentía, tú y yo podemos imaginarnos todos estos pensamientos que él lleva en la cabeza, pero de igual manera confía en Dios, porque él sabe que Dios tiene lo mejor y quiere lo mejor para él. Gomer queda embarazada y da a luz a un hijo. Dios le dice al profeta que lo nombrara Jezreel. No solamente Dios le dice a Oseas que se case con Gomer, que tenga hijos, Dios también le dice qué nombres le va a dar a cada uno de los hijos que él va a tener con Gomer. Jezreel era el nombre de un lugar gráfico de ese entonces. El rey Jehú masacró a toda la familia del rey Acab en ese valle. Y aunque el rey cumplió la voluntad de Dios, esto lo pueden leer en Segunda de Reyes, él se excedió y Dios lo iba a castigar a él y al pueblo. Este plan traería el fin al poder militar de Israel y la monarquía que ejercía en ese entonces. Este juicio abre la puerta para que un nuevo pacto sea establecido. Si quieren ver dónde da el inicio, dónde se abre la puerta para que Dios anule el antiguo pacto y comience el nuevo pacto, aquí lo tienen. Este es el punto crucial en la historia, donde Dios está clausurando el antiguo pacto para que el nuevo pacto pueda estar vigente. Verso 6. Al poco tiempo Gomer quedó embarazada otra vez y dio a luz una niña. Entonces el Señor le dijo a Oseas, ponle por nombre a tu hija Ruama, no amada, porque ya no le demostraré amor al pueblo de Israel, ni lo perdonaré. Pero sí le mostraré amor al pueblo de Judá. Lo liberaré de sus enemigos, no con armas y ejércitos, ni con caballos y jinetes, sino con mi poder, como el Señor su Dios. Después que Gomer destetó a Ruama, quedó nuevamente embarazada y dio a luz un segundo hijo. Entonces el Señor dijo, ponle por nombre a mí, no es mi pueblo, porque Israel no es mi pueblo y yo no soy su Dios. Dios no solo le dice a Oseas con quién se casara, como les había comentado, también le da los nombres a los hijos que él va a utilizar. Imagínense cómo va esa conversación. Gomer tiene hijos, a lo mejor sabe que está encinta y Oseas y ella están juntos y él le tiene que decir a ella, lo vamos a nombrar tal y tal.
En el verso 6 dice, Gomer quedó embarazada otra vez y dio a luz a una niña, y Dios le dice que le ponga por nombre No Amada, dejándole saber al profeta que Dios está retirando su favor sobre el pueblo del norte, el pueblo de Israel, pero todavía demostraría amor al pueblo del sur o de Judá, por ahora. Todo esto iba a cambiar en un futuro. Los nombres nos demuestran la reacción hacia la infidelidad del pueblo de parte de Dios. Los nombres nos expresan cómo Dios se siente en ese momento con su pueblo. Dios está triste. Dios a lo mejor está compungido, ¿verdad? O se siente un poco rechazado por el pueblo. Este pueblo a quien él tanto amaba. Le había dado esta promesa a Abraham que el de él iba a ser una nación grande, enorme. Y ahora este pueblo, aunque dice que está al lado de él, tan pronto se retiran de la presencia de Dios, están adorando a Baal. Y tú y yo tenemos que pensar por cuál nombre nos llama Dios. ¿Cuál es el nombre que Dios utiliza para llamarnos a nosotros? ¿Cuál es la reacción de Dios cuando nuestro nombre sale en su mente? ¿Somos los hijos que Él anhelaba tener? ¿O en realidad sacude la cabeza porque vez tras vez nos tiene que dar oportunidad de perdón, oportunidad de gracia, oportunidad de misericordia, porque no le somos fieles a Él? ¿Por cuál nombre nos llama Dios? Tú y yo tenemos que entender que el carácter y la naturaleza de Dios no han cambiado y nunca cambiarán. Dios quiere nuestra devoción total a Él y no está aquí para que tú y yo estemos jugando con Él. El pueblo estaba con un pie al lado de Dios y con el otro se volvieron a Baal. Permitieron que las naciones que los rodeaban, permitieron que esas costumbres penetraran y se infiltraran dentro de su comunidad. Y tú y yo corremos el mismo riesgo hoy en día si no tenemos cuidado con quién nos rodeamos. Y no es que nosotros tenemos que estar en una burbuja de creyentes, porque ese es el peor sitio para un creyente. Tú y yo como creyente tenemos que estar afuera en la oscuridad para que nuestra luz pueda brillar. Pero tenemos que estar 100% comprometidos con Dios para estar aislados de esos ataques que vienen de afuera. Dios no juega con nuestros jueguitos y si no cambiamos, Él nos entrega nuestros deseos, así como lo hizo con el reino del norte. Dios no quiere que ninguna otra cosa ocupe el lugar que sagradamente le pertenece a Él. Dios no quiere que nada más se entremeta en el lugar o en la posición que solamente le pertenecen a Él. Tú y yo tenemos que ser devotos a Dios siempre, en todo momento. Así no tendremos que experimentar lo que es ser entregados a nuestros propios deseos. Pablo en su carta a los Romanos lo describe de esta manera en el verso 24 del capítulo 1. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Esto se aplica a lo que tú y yo estamos leyendo aquí en Oseas en el capítulo 1. Cuando nosotros nos alejamos de Dios a sabiendas, cuando nosotros no queremos cumplir nuestros votos a Dios, cuando no queremos seguir nuestro compromiso con Dios, eventualmente Dios nos abandona para que tú y yo hagamos las cosas vergonzosas que nosotros deseamos en nuestro corazón. ¿Verdad? Es fácil poder leer este texto y si nosotros no nos ponemos en medio, no se aplica a mí, no se aplica a ti. Pero cuando yo leo que entonces Dios me abandona para que haga las cosas vergonzosas que deseo en mi corazón, esto comienza a tomar nueva vida. Y cuando Dios permite que eso ocurra en mi vida, cuando Dios permite que eso ocurra en tu vida, como resultado, nosotros haremos cosas viles y degradantes los unos con los otros. Y solamente tenemos que ver a nuestro alrededor, a aquellas personas que viven como se les place. Tú y yo a lo mejor lo hemos experimentado en nuestras propias vidas cuando hemos vivido de la manera que se nos da la gana. Cuán mal las cosas nos salen. Dios tiene un amor inagotable para cada uno de nosotros.
Pero cuando nosotros vez tras vez lo rechazamos, Él nos abandona. Porque en realidad Dios no nos necesita a nosotros. Dios no está limitado por nuestro esfuerzo humano. Dios nos utiliza porque es bueno para nosotros, no porque Él necesita algo de ti y de mí. Él es Dios. Él puede cumplir todos sus propósitos. Él pudiera haber llevado a cabo todos sus planes sin involucrarnos a nosotros como humanos. Pero Él nos valora a nosotros como su creación. Tú y yo tenemos el aliento de vida de Dios. Tú y yo hemos sido creados a su imagen y semejanza. Y por eso es que Dios nos incluye en su plan divino. Tú y yo tenemos que entender que aunque Él no nos necesita, Él quiere utilizarnos a nosotros. Separados de Dios no tenemos la capacidad para cumplir ni interrumpir los planes de Dios. Pero cuando nosotros nos aferramos a Él, cuando nosotros estamos unidos a Él, tú y yo tenemos la oportunidad de que Dios trabaje a través de nosotros para llevar a cabo grandes planes que Él tiene para ti y para mí. Tú y yo sabemos, tú y yo tenemos que entender que cuando nosotros estamos unidos a Dios, cuando tú y yo tenemos una relación íntima con Dios, nosotros podemos alcanzar grandes cosas por su reino. Pero separados de Él, en realidad no somos nada. Es muy probable que Oseas no fue el padre de Lo-Ammi. Podemos hacer esta inferencia por cómo el texto está escrito. En el verso 6 dice, ponle por nombre a tu hija. Sin embargo, en el verso 9, entonces el Señor dijo, ponle por nombre Lo-Ammi. Y aquí nosotros podemos a lo mejor presenciar la tristeza de Dios y también podemos ver y experimentar la tristeza de Oseas. El hijo que acaba de nacer no es de Oseas. Gomer tuvo este hijo o quedó encinta a través de otro hombre. Y Dios declara en el verso 9, no es mi pueblo, porque Israel ha pecado. Israel no es mi pueblo y yo no soy su Dios. Y en esencia lo que ocurre aquí en el verso 9 es que Dios está disolviendo el pacto y la comunión y está comunicando el juicio definitivo de Dios en contra del pueblo. Aquí Dios está cerrando este antiguo pacto que Él le había dado a Moisés para poder abrir uno nuevo. Aquí les estoy dando una referencia de Deuteronomio 28. Todo el capítulo 28 del verso 15 hasta el final habla de las consecuencias de no ser obedientes a Dios. Los capítulos anteriores hablaban acerca de las bendiciones de obedecer y seguir a Dios. Pero ahora el pueblo de Israel y tú y yo, si no tenemos cuidado en nuestra relación con Dios, podemos experimentar estas consecuencias de alejarnos de Él. Porque es triste que Dios nos diga que nosotros no somos sus hijos. Es triste que Dios nos diga que no somos su pueblo. Tú y yo no podemos esperar las bendiciones de Dios incondicionalmente. Lo que sucede en Deuteronomio 28 es lo que sucede cuando nosotros no complacemos a Dios, cuando nosotros no somos obedientes a su llamado a nuestras vidas, cuando nosotros ponemos otras cosas por encima de Él. Dios no nos da bendiciones por dárnoslas. Y de nuevo, las bendiciones que Dios nos da no se deben detener en nosotros, sino que deben fluir a través de nosotros para el beneficio de los demás. Ese es el ejemplo que Jesús nos dejó a nosotros. Ese es el ejemplo que tú y yo tenemos que seguir. Nuestras acciones, cómo tú y yo nos comportamos, nuestro diario vivir tienen un impacto sobre las bendiciones que Dios quiere derramar sobre ti y sobre mí. Cuando tú y yo andamos en desobediencia, no podemos esperar que Dios siga derramando sus bendiciones sobre nosotros, porque sus bendiciones son condicionales. Verso 10. Sin embargo, llegará el día cuando el pueblo de Israel será como la arena a la orilla del mar, imposible de contar. Así que en lugar
en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, se dirá, ustedes son hijos del Dios viviente. Entonces los pueblos de Judá e Israel se unirán, elegirán un solo líder y regresarán juntos del destierro. Qué gran día será el día de Jezreel, cuando Dios plantará de nuevo a su pueblo en su tierra. En ese día llamarán a sus hermanos a mí, mi pueblo, y a sus hermanas llamarán Ruama, las que yo amo. Aunque el verso 9 declara el juicio de Dios a un pueblo infiel, rápidamente vemos en el verso 10 que tú y yo tenemos esperanza, que el pueblo de Israel tiene esperanza, de que algún día seremos hijos del Dios viviente. Por un lado, Dios está disolviendo o disuelve el antiguo pacto, pero a la misma vez declara uno nuevo. Y esto es algo que es difícil de comprender humanamente, pero es algo que solamente Dios lo puede hacer. Porque Dios es Dios, Él es grande y maravilloso y puede hacer cosas incomprensibles. Dios no puede mentir, Dios tiene que mantener su promesa. Y por eso Él está anulando un pacto, pero declara uno nuevo al mismo instante. Esto no significa que Dios cambia, significa que Dios es fiel y siempre cumple sus promesas para nosotros. El pacto entre Dios y Abraham queda anulado y reafirmado a la misma vez. Porque las promesas de Dios son condicionales, pero también son incondicionales. Las promesas de Dios son condicionales en el hecho en que tú y yo tenemos que seguir a Dios. Tú y yo tenemos que poner de nuestra parte. Dios va a cumplir las promesas hechas de su parte. Pero si nosotros queremos experimentar las bendiciones de estas promesas, tenemos que vivir bajo su voluntad. En otras palabras, significa que yo me tengo que someter a la voluntad de Dios para mi vida. Significa que tú te tienes que someter a la voluntad de Dios para tu vida. Esas son las promesas condicionales de Dios. Dios siempre va a cumplir sus promesas a condición de que tú lo sigas a Él, a condición de que tú vivas bajo su voluntad, a condición de ser obedientes al llamado que Él tiene para tu vida, que Él tiene para nuestras vidas. Para poder experimentar las bendiciones de Dios, todo depende de nuestro nivel de obediencia y devoción a Él. En realidad tú y yo recibimos lo que nosotros aportamos a la relación. Dios ya ha puesto todas sus fichas en el juego y Él espera que nosotros pongamos todas nuestras fichas en el juego. Por eso Dios utiliza esta imagen, esta ilustración del matrimonio. Porque un matrimonio no funciona cuando el esposo pone el 50% y la esposa pone el 50%. No funciona cuando un cónyuge pone el 70% y el otro cónyuge pone el 30%. La relación matrimonial solamente funciona cuando ambas personas dan el 100% por esa relación. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Es que nosotros lo sigamos a Él incondicionalmente para poder cumplir con las condiciones en la cual tú y yo somos beneficiarios de sus bendiciones. Pero es solo cuando nosotros somos el 100% fieles a Él que muchas de estas cosas se pueden cumplir. Esta es la única manera en realidad en cual nuestros matrimonios funcionan. Los problemas entran en el matrimonio cuando nosotros comenzamos a lo mejor a retirarnos, a sentirnos un poco aislados, a sentirnos tristes, a sentirnos abandonados, porque una persona está dando el todo mientras la otra no está dando el todo. Pero las cosas funcionan bien y andan bien aunque las circunstancias sean difíciles cuando ambos ponen el mayor esfuerzo en la relación. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Existen promesas de Dios que son incondicionales. O sea, estas no tienen nada que ver con lo que tú y yo traigamos a la relación con Cristo. Una de estas promesas es la restauración. Jesucristo ya cumplió esta promesa, lo vimos la semana pasada. Murió pero resucitó. Y tú y yo solamente tenemos que aceptar y creer en lo que Él hizo y recibimos la bendición de tener vida eterna. Esa es una promesa incondicional. Cualquiera persona que crea que
Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a la tierra, murió y resucitó al tercer día, tiene vida eterna. No hay condición para ser beneficiario de esta promesa, pero una vez que nosotros aceptamos esta promesa incondicional, nosotros tenemos que ser obedientes a Dios. Esta promesa de restauración es la bendición de que nuestros pecados han sido perdonados y ahora por la gracia y la misericordia de Dios somos restaurados a una relación íntima y personal con Él. Recuerden, el velo se rasgó de arriba abajo en el lugar santísimo donde solamente la presencia de Dios pudo haber hecho eso. Porque Dios quiere que todos nosotros tengamos acceso directo a Él. Jesús ya intervino por nosotros. Cuando nosotros creemos en Él, tú y yo tenemos el poder, tú y yo tenemos la autoridad de estar en la presencia de Dios. No necesitamos que nadie más intervenga por nosotros. Tenemos acceso directo a nuestro esposo. Y Él anhela que nosotros seamos íntimos con Él, que pasemos tiempo con Él, que lo escuchemos a lo que Él tiene para cada una de nuestras vidas. Aunque el pueblo de Israel y tú y yo le hemos sido infieles a Dios, el verso 11 restablece el pacto entre Dios y su creación. Entonces los pueblos de Judá e Israel se unirán, elegirán un solo líder y regresarán juntos del destierro. Qué gran día será el día de Jezreel cuando Dios plantará de nuevo a su pueblo en su tierra. Tú y yo a lo mejor no podremos saber el significado exacto de estas palabras del verso 11. Hay muchos eruditos, muchos estudiosos que debaten a qué es lo que se refiere esto. Pero lo que sí nosotros podemos saber y entender acerca del texto es que un día tú y yo reinaremos con Cristo Jesús en un cielo nuevo y una tierra nueva. Que nuestro pasado y nuestras luchas se van a acabar y que unidos todos pertenecemos a Dios. Que en ese día no habrá más tristeza, no habrá más lágrimas, no habrá más llanto. Todos estaremos adorando a Dios por toda una eternidad. Porque al fin de cuentas tú y yo hemos sido rescatados del pecado y de la muerte por la obra de Cristo Jesús en la cruz y ahora somos su pueblo y somos a quien Él ama. Unos principios prácticos acerca de este primer capítulo de Oseas. El amor de Dios disciplina y castiga a los que no le son fieles. Es una consecuencia de no ser obedientes a la palabra de Dios. Y creo que todos nosotros hemos podido experimentar esta disciplina de Dios cuando no le hemos sido fieles a Él. Cuando no hemos seguido las cosas que Él quiere para nosotros, que Él anhela para nosotros. Ahora, para clarificar, esto no significa que las cosas van a ser siempre fáciles cuando lo seguimos a Él. No significa que todo va a salir bien. Solamente miren a la vida de José, donde él fue obediente a Dios y lo echaron en un pozo, lo vendieron como esclavo, después lo echaron a la cárcel. Eso no es disciplina de Dios, él fue obediente a Él. Estoy hablando de cuando nosotros a sabiendas hacemos las cosas contrarias, como Jonás. Dios le dice, ve a Nínive. No, yo voy a ir a Tarsis porque no quiero ir para allá. Y Dios hace que Jonás sea lanzado, un pez lo trague y después de 3 días lo vomite de nuevo en la tierra. Eso es disciplina y castigo de Dios por el amor que Él tiene para nosotros. Porque Él quiere que nosotros le seamos fiel a Él. Es lo mismo que nosotros hacemos con nuestros hijos. Los disciplinamos porque los amamos y sabemos que hay algo mejor para ellos. Dios puede utilizar a los peores pecadores para cumplir su voluntad. Y no es que solamente Dios puede, es que Dios utiliza a los peores pecadores para cumplir su voluntad. Porque lo único que Dios requiere de las personas es obediencia y humildad. Tu pasado, mi pasado, no tiene nada que ver con lo que Dios puede hacer en el futuro con nuestras vidas, si se las entregamos a Él. Muchos de nosotros hemos cometido atrocidades, pero esas atrocidades, esos pecados, quedaron clavados en la cruz.
La sangre de Cristo los cubre. Y tú y yo podemos estar ante la presencia del Padre humildemente porque reconocemos que necesitamos de un Salvador. Y cuando nosotros humildemente nos acercamos a Él y le decimos, Dios, haz lo que quieras con mi vida, Él nos utiliza para cumplir su voluntad. No podemos demandar el perdón de Dios. Tú y yo no podemos exigir que Dios nos perdone porque esto es algo que Él ya hace en amor. Fue por amor a nosotros que Él envió a su Hijo a morir. Quien no tuvo pecado, Cristo lo convirtió en pecado y lo hizo maldición para que tú y yo no tengamos que experimentar eso. Y Dios tiene un plan para restaurarnos. De nuevo, no importa cuál haya sido tu pasado, no importa cuál haya sido mi pasado. Ya Dios ejercitó su plan para que tú y yo podamos quedar restaurados a una relación íntima y personal con Él. Llevo varios domingos en que no cerramos con algunas preguntas para poder hacer inventario de nosotros mismos. Pero tenemos que hacer inventario de nuestras vidas. ¿En qué áreas le estamos siendo infieles a Dios? Para ponerlo abruptamente, ¿en qué áreas estamos pecando contra Dios? ¿Le estamos quitando el tiempo que Él se merece? ¿Se lo estamos dando a otras cosas? Que a lo mejor no sean malas o no aparenten ser malas. El trabajo no es malo. Pasar tiempo con la familia no es malo. Pero es malo si le estamos quitando el tiempo que Dios se merece de estar con nosotros. No estoy diciendo que no podemos tomar vacaciones. No estoy diciendo que no podemos tomar tiempo de descanso. Pero ¿en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿En las cosas de Dios o en placeres temporales? ¿En qué área le estamos siendo infieles a Dios? ¿Con nuestro dinero? ¿Con nuestros hijos? ¿Con nuestros cónyuges? Tú y yo tenemos que analizar nuestra vida y hacer este inventario para ver cuáles son estas áreas que tenemos que entregarle a Dios para que Él nuevamente pueda utilizar ese espacio que le pertenece a Él. Nosotros entendemos que Dios juzga el pecado con la esperanza de que cambiemos. Entendemos como creyentes que Dios nos disciplina con la esperanza de que nosotros nos humillemos y regresemos a Él. No lo hace porque es un Dios amargado, no lo hace porque es un Dios vengativo, no lo hace porque quiere vernos triste. Lo hace porque Él envió a su Hijo para que todos nosotros tengamos la oportunidad de ser redimidos. Esa es la razón por la cual Dios juzga el pecado. Esa es la razón por la cual Dios nos disciplina. Es porque Él quiere que nuestra vida ande en un mejor camino del que tú y yo a lo mejor querramos. Porque Él conoce más acerca de tu vida, Él conoce más acerca de mi vida que nosotros mismos. Y la esperanza de Él es que tengamos un cambio interior que dé testimonio en el exterior a las demás personas para que ellas puedan llegar a Cristo. Esa es la razón por la cual Dios juzga el pecado. Porque es bueno para nosotros, pero es bueno también para aquellos que nos rodean. De nuevo, la disciplina de Dios, aunque sea dolorosa y dificultosa para nosotros, da testimonio del amor y de la misericordia de Dios para cada uno de nosotros. Y por último, tenemos paciencia con otros, así como Dios tiene paciencia con nosotros. Dios tiene bastante paciencia conmigo. Y yo creo que Dios tiene bastante paciencia con algunos de ustedes. Porque si somos honestos, todos le hemos fallado a Dios. Todos seguimos fallándole a Dios en ciertas áreas. Y de igual manera,
Él nos vuelve y nos llama. Ven, regresa. Amorosamente está ahí ansioso con sus brazos abiertos para que tú y yo regresemos. Tiene paciencia cada vez que nosotros fallamos. Tiene paciencia cada vez que nosotros fracasamos. Porque Él nos ama. Y Él espera que nosotros tratemos a las demás personas de la misma manera. Que seamos pacientes y amorosos con esas personas que son difíciles de amar. Porque tú y yo somos difíciles de amar. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu santa palabra. Gracias, Señor, por ese amor inagotable que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor Dios. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo, Señor, para que nosotros tuviéramos la oportunidad de creer en su sacrificio y tener esta relación contigo. Padre, ayúdanos a aferrarnos a ti, Señor Dios. Ayúdanos a dejar a un lado aquellas cosas que no son de beneficio ni para nosotros, ni para nuestras familias, ni para aquellos que nos rodean. Ayúdanos, Señor, a ser la luz que este mundo necesita. Señor, ayúdanos a ser la sal, Señor, que da el sabor que esta vida necesita. Ayúdanos a poder enfocarnos en ti y solo en ti, Señor amado. Padre, bendícenos en el resto de esta semana y ayúdanos, Señor, a seguir hacia adelante con este ministerio y las obras, Señor, que tú tienes para cada una de nuestras vidas. Bendice a nuestros oyentes, bendice a las personas que se encuentran aquí, Señor Dios. Protégelos a ellos y a sus familias, Señor Dios. Que prontamente nos podamos a volver a reunir como tus santos aquí en tu iglesia. Es en el nombre de Jesús que pido esto. Amén.